compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la función y eficacia del tiempo y del espacio en el cuadro agorafóbico, para luego al final arribar a un comentario más breve sobre lo que se denomina acompañante contrafóbico. Bueno, para la primera cuestión, quisiera que consideremos el espacio no como algo natural. De hecho, nunca lo ha sido. La noción que tenemos del espacio, la que conocemos en el día de hoy, la que trabaja la física moderna, data del siglo XVI y es Kepler quien la introduce. Un espacio homogéneo, donde cada cosa tiene su lugar, donde no hay jerarquías. Pero lo que quiero comentarles sobre todo es respecto de esa organización centrada en lo que se conoce como la perspectiva, la cual también es relativamente cercana a la historia. Comienza siglo XV, siglo XVI, con los pintores de esa época y atañe a los problemas de la construcción de un cuadro. Uno de ellos, de esos pintores o artistas de esa época, Filippo Brunelleschi, es quien avanza en la comprensión de la perspectiva y funda los principios científicos matemáticos. Bien. Uno de los principios de la perspectiva plantea que los objetos parecen más pequeños cuando más lejos se ubican. Yo pensaba traer alguna imagen para mostrarles y tengo la suerte de esta proyección. Ahí tenemos el ejemplo de cómo hay una alteración, ¿sí? Lo cual supone una distorsión en la representación, ¿sí? Entonces, la construcción del cuadro, al pasar por el matiz de la perspectiva, obliga al espectador a sumergirse, nos obliga a sumergirnos en el campo de la representación. Y ese campo de la representación introduce una anomalía, una alteración, una deformación. Y esta alteración supone una honda consecuencia en lo que respecta a la duda y a la verdad en la percepción. Es muy interesante esto porque, ustedes saben, la duda y la verdad puesta en juego en la metodología científica, finalmente la matematización de la realidad, atañe a la revolución científica siglo XV, siglo XVI. Y esto está en relación directa con la posibilidad posterior del descubrimiento del inconsciente, ¿sí? La ubicación de un sujeto de la ciencia. Entonces, decíamos que la perspectiva como proyecto científico tuvo como premisa la matematización del espacio. Y esta organización implica que se pone en juego la función del vacío, lo que conocemos como el punto de fuga, o la línea de fuga, la fuga al infinito. El vacío mantiene una relación con lo que conocemos en matemáticas con el cero, ¿sí? Como una función también relativa a un conjunto vacío. Interesante es que desde el siglo XVIII las ciudades se empiezan a construir alrededor de este ordenador que es el vacío, el punto de fuga, el punto al infinito. Y este es el espacio que a mí me interesa comentarles hoy, que está en relación al desencadenamiento del cuadro agorafóbico. Un espacio organizado, ¿sí? Un espacio organizado por ciertas líneas y que marcan estas líneas un punto que es como la traza, la marca del vacío. Las avenidas, las plazas, los teatros, los recintos de las escaleras, el vacío que hay en un recinto de una escalera, todos estos espacios podrían constituir una condición para el desencadenamiento del cuadro agorafóbico. Entonces, haciendo un resumen, con el descubrimiento de la perspectiva, con la construcción de las ciudades organizadas a partir de este proyecto científico, queda la escenografía mínimamente dispuesta para el desencadenamiento de un cuadro de angustia agorafóbico. Y ese ataque de angustia
sobreviene cuando hay una confrontación a un vacío, como el que tenemos allí a la derecha con el mar, ¿sí? Donde no hay un punto de referencia. Podría ser que algún individuo sensible, asomado a la ventana y mirando al mar, tuviera un acceso a angustia. Ya en 1878 hay un psiquiatra francés que se llama Henri Legrand-Dussol, que tiene un libro que se llama un estudio sobre el miedo a los espacios, donde él ya describe en esa época accesos de angustia cuando se toma contacto con un agujero. Un agujero que está delante y sobre el cual nada se límite. Ahora bien, ¿por qué tendríamos que pensar que la confrontación a un vacío debería producir un ataque de angustia? Para aproximarnos a esto vamos a tener que hacer un pequeño salto y plantear el siguiente enunciado. El punto al infinito fobígeno supone la emergencia de un agujero en ese espacio organizado que tiene el valor de una mirada al espacio. Ese vacío equivale a una mirada. Y a esas líneas que vienen a concurrir al punto de fuga, las podemos hacer corresponder con ciertos rayos luminosos que nacen de esa mirada. Ustedes recordarán seguramente algunas ilustraciones de teorías antiguas donde hay un ojo, ¿sí?, en el espacio del cual se proyectan ciertas líneas. Entonces, en este desencadenamiento del acceso fóbico, estos representantes del punto al infinito que toman el valor de la mirada, de una mirada, suponen una inversión de la escena, donde quien mira pasa a ser mirado. Y esta inversión tiene una consecuencia, que es un desarreglo de las coordenadas imaginarias, que dan sustento y pregnancia al yo, en la dimensión espacial. Entonces, se podría decir que el individuo confrontado al vacío y tomado por este cuadro agorafóbico padece, digamos, de una caída estrepitosa de su ubicación imaginaria, y que puede tener como colorario un desmoronamiento yoico, seguido como un efecto relativo a su motricidad, una merma en las referencias que hacen a su identidad personal, una sensación de fin de mundo, etc. Bien, inversión de la dialéctica entre mirar y ser mirado. Esta inversión, lo que yo diría que pone en juego es la posibilidad de una visibilidad absoluta, o de ser visto absolutamente por esta mirada. Y este ser visto absolutamente por una mirada pone en juego la posibilidad de un espejo infinito, ¿sí? Como estamos hablando del campo de la imagen, como si se tratara de una imagen sin límites. A ver, teniendo en cuenta, tomando lo que recién comentaba Alfredo, que esta constitución yoica, al menos la del Moine, tiene como sustento que la imagen en la cual nos miramos está enmarcada, tiene un borde, hay un límite. Lo cual implica que algo queda sustraído. Lo que queda sustraído es justamente esta mirada que en el cuadro agorafóbico aparece como representante del vacío en el espacio. O dicho de otro modo, es el campo de la realidad se constituye a partir de la extracción de una mirada. No es sin esa condición. No disponemos de tiempo suficiente como para plantear que también esto supone una extracción de la voz, ¿sí? En lo que atañe a las rítmicas de las trazas sonoras, que es la incidencia primordial del significante. Algo que planteó una colega ayer en la primera presentación, creo que era Cristina Llorente, donde ella comentaba algo respecto a la función de la voz en la constitución de la imagen en la infancia. Es algo que nosotros estamos trabajando en este momento. Pero aunque no lo hagamos, no nos metamos con el tema de la voz, podríamos decir que la aparición de esta mirada, que no debería aparecer en escena, y de esta voz que tampoco debería aparecer en la escena, implica la confrontación con una demanda que es interpelante y enigmática. Y si a la presencia de esa mirada nosotros le hacemos corresponder un espejo infinito, ¿no?, una imagen que no tiene límites, deberíamos también pensar qué pasa con la voz con relación a eso. A mí me parece que ahí lo que pasa con la voz es que hay una modificación en el eje temporal.
Y lo que uno escucha en la fenomenología de los agorafóbicos es cierta relación con el tiempo que va de esto no tiene fin, jamás va a terminar, o acá se termina todo para siempre. Jamás, siempre, nunca tendremos que tenerlo en cuenta porque son palabras más atinentes a las matemáticas, ¿no? Y las matemáticas tienen relación con lo real. Yo entiendo que esta ubicación de la mirada y la voz en el cuadro agorafóbico parecería poner a la voz en el registro temporal de la mirada. ¿Cómo es el registro temporal de la mirada? Un registro temporal que atañe al instantáneo, como si fuera una experiencia radical de la sincronía, ¿sí? Como si le dijera, el lugar del vacío o el intervalo de la rítmica en relación a la voz o al tiempo, pasa a encarnarlo quien está padeciendo el cuadro agorafóbico. Entonces, si pasa a encarnar a lo que atañe al vacío o al intervalo de la rítmica, obviamente esto es una situación angustiante porque está como al borde de ser expulsado de la escena. Bien. Una nota más respecto a algo sobre lo cual tampoco vamos a poder avanzar, que me parece que es interesante examinar en los agorafóbicos, sería la función shifter, o el shifter como algo que atañe a la estructura de la voz y que tiene valor indicativo respecto al espacio y al tiempo. Entonces, decíamos antes que para el agorafóbico esta presencia de la mirada, esta mirada y voz que son interpelantes enigmáticas, supone que hay una demanda planteada ahí en la escena que es difícil de descifrar y sobre la cual se podría decir que quien está angustiado no solo no sabe cómo descifrar, sino no sabe con qué responder, ¿sí? No sabe qué habría que sacrificar para paisar esa presencia, para ponerla en orden y para establecer un límite, ¿no? Como una frontera, esa abertura que avanza incluso hasta los límites del cuerpo. Ayer comentábamos con Paula, que está acá presente, una paciente, una jovencita que en alguna de estas crisis agorafóbicas, ese cerco del fóbico que tiende a estrecharse había llegado hasta los límites del cuerpo, produciendo algo que se parecía a una crisis asmática. Digo, la extensión, la posibilidad de un espejo infinito implica que lo que avanza sobre el cuerpo. Y lo que avanza sobre el cuerpo es algo relativo a la abertura, al vacío. Entonces, afectación de la dimensión imaginaria, fading del sujeto y, digamos, en tanto esa dimensión de la pregnancia yoica se mantiene en tanto la ventana del fantasma esté tendida y vestida. Si esto tiende a desvestirse, plantea la posibilidad de dejar de ser una cobertura, hay algo de la dimensión imaginaria que tiende como a desmoronarse. Y en relación a esto, nosotros sabemos que en el caso de los neuróticos, estamos hablando de neurosis, ¿sí? Lo que funciona como garantía es la falta en el otro, esto lo sabemos. Si esto tiende a dibujarse en el cuadro de angustia, en todo caso es el sujeto el que pasa o pasaría a encarnar la falta, una falta que tiende a ponerle marco al vacío. ¿Sí? Digo porque el neurótico sabemos que responde ubicando una demanda del otro y ofreciéndose él como objeto a la falta que supone en el otro. En este caso, como la falta del otro tiende a dibujarse, ¿de qué queda ofrecido? O posibilidad de falta del sujeto mismo. ¿Sí? Y teniendo en cuenta que justamente lo que marca, lo que pone límite a la abertura es la falta. Digo, la falta es lo que permitiría que algo que se plantea como vacío no sea infinito. Ahora voy a comentar algo muy brevemente sobre el acompañante contrafóbico, que sabemos que es un semejante, alguien que está dispuesto como un yo estable y que sirve de sustento, posibilita un elemental montaje imaginario que permite ciertos desplazamientos en el espacio y en el tiempo. Lacan, en uno de sus seminarios, hace una referencia a la agorafobia, creo que la única en ese contexto de los seminarios. Y
esta referencia la hace con relación a la infancia, me llama mucho la atención. Y ahí señala que la fobia es la que introduce en el mundo del niño una estructura constituyente de un adentro y un afuera. Esto rebate sobre el tema que estuvo planteando Alfredo. Y ahí me resultó muy interesante esa indicación respecto de la organización de un mundo y un afuera. Leo la frase textual de Lacan: un mundo puntuado por signos que dibujan un campo, un dominio, un área. Quizás porque en mi práctica también recibo niños, es que esta referencia como la agorafobia, diseñadora de una barrera, de un campo, de un dominio, a mí me la hizo corresponder con otras experiencias de la infancia. Por ejemplo, con el juego. El juego infantil como espejo, como barrera, como pantalla, como algo que hace de límite algo parental. Y la otra experiencia que me evocó, este breve comentario de Lacan sobre la vinculación de la agorafobia con la infancia, es aquella propia de la latencia, que es la de estar a solas con un pensamiento, con un secreto y con una mentira. Sabemos que a los 7, 8, 9 años los chicos recién ahí empiezan a tener esta experiencia de tener un pensamiento que es opaco a la mirada de los padres. Y la vivencia de este inicio de intimidad, podría decirse, tiene varias consecuencias. Una de ellas es trono y altar parental tambalean. Y esto puede producir una sensación de dominio para el chico, pero también un susto mayúsculo. Es muy habitual que a la consulta lleguen chicos situacionados con fobias, o con situaciones de angustia, con tipos que se pueden ingeniar en la escuela, pero en la casa están recontra asustados, o con pesadillas, o que no pueden ir al baño solos, etc. Tambaleo parental va de la mano también en esta época de la latencia con la constitución del grupo de pares. Y para que esa escena con los pares se constituya, es menester que algo quede extraído. ¿Qué le queda extraído? La mirada de los adultos. Bien sabemos que cuando hay chicos jugando, también en la época de la latencia, se acerca un adulto a mirar, es muy probable que esa escena se interrumpa, ya no fluye. Bueno, y en esta relación con los padres, donde se constituye una banda, un grupo, digamos que esa banda, ese grupo, así como el pueblo infantil, constituye una barrera de protección contra lo amenazante, lo intimidante que queda afuera, como lo peligroso. Y a mí yo quería comentarles esto de la relación de la infancia con el par, porque en su relación con la corriente contrafóbico, porque esta vinculación de la latencia con los pares parece una relación cercana a la perfección, ¿sí? Donde todo parecería que fuera todo posible en cuanto a lo amistoso, lo fraternal, las relaciones madre-hijo, la solidaridad, los pactos, los acuerdos, etc. No es el uno sin el otro. Si uno recuerda incluso sus propios vivencias infantiles, recuerda algún amigo o algunos amigos que eran como un núcleo cerrado. El acompañante del fóbico tiene estas características. Tiene, digamos, una prestancia, una consistencia que parece encarnar esa relación de perfección, cercana a la perfección de los compañeros de latencia. Pero por supuesto, la escena fóbica ni pre ni posturalmente constituye un juego, ¿cierto? Pero dejo planteada la inquietud, ya voy terminando, respecto a que en la reflexión, en el abordaje, en la intervención sobre la agorafobia, en particular respecto al acompañante contrafóbico, quizás sería interesante avanzar y tomar en cuenta la fantasmagoría de la latencia. Los ensueños, los juegos, los cuentos, así como la relación fundante de una adentro y de una afuera, ¿no? En la constitución con el grupo de pares. Y de modo general no deja de llamar la atención que en las reflexiones sobre la ubicación fantasmática de los adultos, ya pocas o nulas referencias en los trabajos de psicoanálisis sobre el montaje imaginario de la latencia. Quizás corresponde a los análisis personales, seguramente en el fondo es eso. Interesante avanzar sobre esa cuestión.
hasta que llegue. Muy bien. Muchas gracias.